Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, acá en este capítulo, que hacía mucho que no lo estábamos haciendo, porque bueno, a veces se nos complica un poco la rutina. Bueno, la propuesta de hoy es a pedido de varias personas que me fueron diciendo, che, me gustaría saber, investigar sobre esto. Bueno, bien, vamos a hablar un poco sobre el orgasmo femenino. Y voy a introducir algo que vengo como acotando en otros capítulos, ¿sí? Que bueno, por ahí el tema del orgasmo o de estas prácticas tipo tantra, BDSM, requieren cierto tiempo, ¿sí? Hablamos de factor tiempo, de la cual es muy difícil tenerlo muy presente cuando recién conocemos a una persona. Entonces, mi primera experiencia con estos temas es poder llegar a decir que esto es un proceso, ¿sí? En algunas consultas que he tenido y me han preguntado sobre BDSM y Tantra, cuando uno habla de estas prácticas tenemos que tener en cuenta que no las vamos a hacer con un chico o con una pareja, no una pareja, pero con una persona que recién conocemos, ¿sí? Porque son prácticas que llevan profundidad y conexión. Y acá me hago este nexo para decir sobre varias cosas sobre el orgasmo femenino que me estaban preguntando. Para el orgasmo femenino es muy distinto al del hombre. Nosotros, como mujeres, sin entrar en la temática de género y todo, en la gran mayoría tenemos otros estímulos. Por ahí, esto lo aclaré en un pequeño video de historia mía, donde por ahí hay hombres que te mandan fotos, videos de sus miembros pensando que a una mujer le produce algo. En realidad, a las mujeres no nos produce absolutamente nada, por eso es medio en vano mandar ese tipo de contenido, porque no es a nosotros algo excitante o algo que nos guste, ¿sí? Primer punto, que también debido a consultas. Generalmente nosotros las mujeres tenemos otros estímulos, sobre todo auditivos, hay muchos, sí, pero por ejemplo, en mi caso es bastante el auditivo. Por ejemplo, Rammstein, la voz de Rammstein me encanta y siempre lo digo, y hay un montón de bailarinas que conozco, que nos encanta esa voz y nos motiva. A ver, pueden ser otros estímulos, claro, pero esto tiene que ver con un autoconocimiento que vengo hablando desde la perspectiva tántrica, ¿sí? Todo el orgasmo también requiere, para que una mujer tenga múltiples orgasmos, y ni hablar el squirt y todo esto que surge, hay mujeres que no la experimentan nunca en su vida, hay otras que sí, hay otras que, vamos en esta búsqueda. Lo que yo siempre sugiero es autoconocerse, ¿sí? El autoconocimiento. Y aparte, desde la perspectiva tántrica, lo que nos ofrece es un poco la entrada al útero, ¿sí? ¿Esto qué significa? Tenemos que conectar mucho con el útero, con el vientre en sí. Esto se hace por medio de meditaciones tántricas, ¿sí? Donde generalmente a veces la mujer le cuesta mucho más conectar con el hombre cuando ha sufrido abusos, cuando viene de historias familiares, y eso el útero lo registra, tiene memoria, ¿sí? Esto es una cuestión energética y hace que muchas no puedan experimentarlo porque guardan en su interior algunas memorias. Entonces, para empezar a desbloquear toda esa energía estancada, ¿sí? Hablamos de estancamiento energético, es lo que hace que una mujer no pueda disfrutar a pleno y tenga un montón de traumas que están bloqueando todo el placer que tiene que ver con el vientre, ¿sí? Esto lo planteo
muy resumido porque es un tema largo y es un tema que puede llevar varios capítulos donde nosotros estamos comprimiendo contenido. Pero en este primer inicio me gustaría que puedan llevarse estas ideas. Yo trabajo meditaciones tántricas, así que uterinas, lo aclaro porque hay un montón de meditaciones tántricas y entre ellas están las uterinas, ¿sí? Donde uno por medio de estas técnicas puede ir sanando y desbloquear todos los estancamientos, sean traumas, alguna dificultad. No vamos a entrar con problemas sexuales, tipo sexológico, que tienen que ver con la sexología, sino nosotros hablamos más de una parte más energética. Bien, ahora, desde el taoísmo, nosotros fuimos investigando también, desde el taoísmo también, el tema del orgasmo, y esto está muy vinculado también a lo que sería un poco energético, ¿sí? Se habla de las 3 puertas. Entonces, en primer lugar, tenemos el orgasmo más desde el clítoris. Después tenemos el orgasmo más que se llama sagrado, o el punto G. Y después tenemos otro que se llama del cervix, ¿sí? ¿Esto qué significa? Primero, el primer contacto es más superficial, ¿sí? Entonces, la penetración es un poco, sí, nos podría dar una sensación, sí, de poder tener un orgasmo a ese nivel. Pero si nosotros queremos elevar el orgasmo a las otras profundidades, sabemos que no alcanza con la penetración, sino que tenemos que empezar a meternos en ese mundo. El útero es muy complejo y acá viene toda una cuestión porque algunas mujeres sí, otras no, me lo han preguntado. Yo hablo desde la experiencia más desde estas prácticas, ¿sí? Y no desde la sexología. Yo no soy sexóloga, así que lo aclaro, porque por ahí si no puede haber confusión. Yo estudio lo que es tantra, BDSM y erotismo. Desde la danza del vientre también, porque soy bailarina desde ahí. Y también estudio el mundo de las geishas y yo lo vivo así. También había un montón de prácticas que tienen que ver con justamente empezar a adentrarse al mundo del útero, ¿sí? Acá es importante, es cómo nos conectamos. Primero, desde algunas meditaciones, ¿sí? Que se hacían prácticas antes, y también unos ejercicios que se los voy a dar ahora para que lo agenden y lo tengan, lo puedan practicar. ¿Sí? Una de las cosas es empezar, me imagino siempre como en una medusa, donde el útero va a ser una contracción y relajación, ¿sí? Algunos lo asocian con los ejercicios de Kegel, ¿sí? Bueno, tiene que ver un poco con esto, con empezar a trabajar la musculatura, ¿sí? Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque desde ahí se pueden experimentar un montón de tipos de orgasmos, donde fortalecer esas paredes del útero nos va a ayudar también a tener más conexión, a absorber también, se dice absorber, pero bueno, pienso como empezar a trabajarlo y con respiración, inspirando, exhalando, ¿sí? De una manera consciente y hacer que el útero contraiga y relaje. Esos son uno de los ejercicios. También podemos ir practicando mucho las respiraciones, que es inspiro, siempre por nariz, y exhalo por boca, ¿sí? Donde voy a empezar a hacer esto, ¿sí? Apretando todas las paredes y aflojando, aprieto, aflojo. Sí puedo conseguir los huevos Johnny o no me sale hay otros tipos, también las bolas chinas, se usan mucho para ejercitar y hacer este mecanismo. En danza del vientre también lo hacemos cuando tenemos algunos ejercicios de contraer y relajar la musculatura también del perineo,
y vamos contrayendo, aflojando en algunos movimientos que tienen que ver con el vientre, ¿sí? Dicho todo esto, ahí es donde empezamos a mover ciertas energías. Esta es la parte más energética, donde algunas cosas van saliendo, bloqueos energéticos, la danza, y es muy importante, la movilidad de la cadera. Entonces, la cadera cumple una función muy importante a nivel energético en esta temática, ¿sí? Hay que movilizarla y hay unos ejercicios que yo los hago en las meditaciones tántricas, que es con el sacro, ¿sí? Allí también se van a alojar, primero desde el nivel energético tenemos el primer chakra, ¿sí? Y el segundo un poquito más arriba, donde ahí también se van a movilizar esas energías y hacen que vaya fluyendo la energía sexual. No vamos a entrar tampoco en la kundalini, ¿sí? Pero sí empezar como a movilizar. Para que todo eso vaya ocurriendo, es necesario empezar a liberar traumas. Entonces, para tener orgasmos es necesario esto, porque si no la mujer, cuando yo me encuentro con alguien y no lo conozco, no me da seguridad, no me da lo que yo necesito, y para que la vagina se abra, realmente necesitamos conectar con la seguridad, con algunas emociones que nos permitan abrir, por eso nos abrimos. Si la persona que recién conozco, porque lógicamente no sé quién es, y no va a pasar, porque en general por ahí muchas veces me dicen, che, conocí a un pibe, pero el pibe me pedía que yo tenga orgasmo. Bueno, no va a pasar, o es muy raro, no sé si en todos los casos, pero me animo a decir que un porcentaje de las mujeres necesitan tener mucha confianza con la persona con la que van a tener relación sexual. Eso es muy importante, sobre todo en estos tiempos donde existen las relaciones casuales, donde conozco a alguien y bueno, ya se da todo muy rápido. La mujer ahí tiene más orgasmos a nivel del clítoris y no desde otros aspectos. Es importante conocer a una persona, darle esa confianza, darle esa seguridad para que pueda abrirse a esto, porque por ahí surgen algunos problemas relacionados. Ahora, ¿qué vamos a hacer si conozco a alguien? Y bueno, es esto. Tratar de que ahora las relaciones están un poco complejas, complicadas, porque no hay tiempo, porque no hay ganas, por lo que sea. Está muy complejo el tema, debate aparte. Lo que podemos hacer, sí, si nos gusta a alguien y nos va a producir a alguien, sí, pero también empezar a hacerles entender al hombre que nosotros no manejamos las mismas vías de estímulos, empezar por ahí y autoconocerse. En este capítulo lo voy a cerrar aquí, cosa de que podamos ir produciendo después más sobre lo que sería todo el orgasmo y lo que es el squirt, que mucha gente me pregunta por qué no hablas y porque es un tema un poco complejo para hacerlo en 10 minutos, ¿sí? Así que hoy mi aporte es sobre las meditaciones tántricas uterinas. Le di un ejercicio y si hay alguna pregunta que quieran hacerlo, pueden hacer contactándome a mí por este medio o por el Instagram, que después los vamos a pasar. Desde el taoísmo, lo que hay que entender también, como el tantra, manejan estas energías donde es muy importante, esta también se las doy como herramienta, empezar con buenos masajes desde ahí, ¿sí? Entendiendo desde que para llegar a un orgasmo múltiple o tener sumamente orgasmos copados, primero hay que pasar por todo el proceso. Vamos por el clítoris, después por el punto G y luego por el cervix. Todo esto con masajes bien profundos. Y para eso me han preguntado, ¿es importante el tamaño? No, porque cuando yo logro que las
paredes y que mi útero responda, ¿sí? Con las contracciones y relajaciones, el tamaño no es lo que importa, sino que lo que importa es cómo puede, por medio de ese órgano, abrazar ya sea hasta un dedo o el pene. Esto es importante saberlo porque por ahí te dicen, no, porque el tamaño no. El tamaño, si lo sabe la mujer, sabe usar su vagina, no es importante el tamaño. Primero, esto lo fui aprendiendo con estas técnicas. Desde la sexología quizás tengan otros modos, otras visiones, solamente yo traslado mi conocimiento aquí. Me preguntan sobre el grosor y importa, pero lo que más importa en realidad es el movimiento de las pelvis, sea del hombre y de la mujer. Eso es lo que va a generar también en la mujer un buen orgasmo. Así que les voy a dejar estas cositas por ahí y si hay dudas me preguntan. Así que bueno, los espero la próxima y bueno, ya saben.